Solución es Medicina, un programa para dar a conocer lo que a usted le interesa en temas de salud, con la conducción del Dr. Javier Ávila y la doctora Eva Perusquía. Muy buenos días, distinguido teleaudiencia. Bienvenidos una vez más a su programa Soluciones Medicina, programa auspiciado por el Sistema Universitario de Salud. Estamos en vivo desde Radio Universidad 89.5 FM y vía internet por tv.uacu.mx. Como todas las mañanas de jueves, es un gusto compartir con ustedes este espacio en el cual tratamos temas afines al área de la salud. Así es que les damos la más cordial bienvenida y vamos a dar inicio a nuestro programa. En esta ocasión tenemos el gusto, el placer y el privilegio de poder contar con la presencia del doctor Alejandro Padilla Rubio. El doctor Padilla estudió la licenciatura en Medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Querétaro. Posteriormente, el doctor ha realizado sus estudios de posgrado, la especialidad en urología en el Centro Médico La Raza. El doctor realizó estudios de alta especialidad en cirugía laparoscópica en Burdeos, en Francia, y actualmente el doctor se desempeña en la medicina privada en el Hospital H+, y además contamos con el privilegio de que trabaje para el Sistema Universitario de Salud en la Clínica Santa Bárbara. Así es que, sin más ni menos, le doy la más cordial bienvenida al doctor y le agradecemos que haya aceptado la invitación. Doctor Padilla, muchas gracias. Gracias, doctor. Es para mí un privilegio estar con ustedes y sobre todo compartir este foro para todos los universitarios. Muchísimas gracias, doctor. Esta mañana vamos a tocar un tema que me parece que es muy importante por la trascendencia, por la frecuencia con la cual vemos esta patología. Y bueno, vamos a hablar sobre lo que es la hiperplasia, hipertrofia prostática benigna, es decir, el crecimiento benigno de la próstata. Así es. Muy bien, doctor. Es una patología muy frecuente que todos nos encontramos a un familiar con esta patología en casa. ¿Por qué? Porque es una patología que se presenta en los hombres y sobre todo que empieza a presentarse a partir de los 40 años. Levemente puede ir haciendo algunos cambios que hace que nuestro cuerpo lo vaya resintiendo, lo vaya notando y que poco a poco se va a ir manifestando. Si podemos hacer algo antes de que esto pueda avanzar, bueno, haremos que nuestro paciente esté mucho mejor. Muy bien, doctor. Entonces, es una entidad clínica muy, muy frecuente. Así es. Aquí la pregunta sería, doctor, en el sentido de, ¿es un proceso evolutivo natural, en este caso del varón? Es decir, en pocas palabras, ¿todos iremos para allá? Sí, en menor o mayor grado, pues es una patología que se va a estar presentando constantemente y sobre todo va relacionado con múltiples factores, herencia, cuestión hormonal, situaciones que van haciendo que este órgano que se encuentra en la parte baja de nuestro cuerpo, abajo de la vejiga y que tiene la capacidad de abrazar el conducto de salida que se llama uretra, va haciendo que se cierre este canal, provocando que el paciente experimente cambios en el momento de orinar. De poder orinar. Muy bien. Hace un momento mencionó la herencia. Doctor, ¿qué tan trascendente o tan importante, o en otras palabras, cuál es el impacto que tiene la herencia en esta enfermedad? Es muy importante. Sobre todo, algo que debemos investigar siempre en nuestros pacientes es si alguien en su familia ha padecido de esto, sobre todo clínicamente, o ha requerido hasta una cirugía de próstata, tendrá una tendencia a presentar esto. Tanto las enfermedades benignas como malignas en este órgano, pues tienen una tendencia familiar importante, que se agregan algunos otros factores, pero principalmente también tiene esta factor tendencia. Hereditario. Exactamente. Muchas gracias. Les damos la más cordial bienvenida a la doctora Eva Perusquía, quien es nuestra acompañante en esta conducción. Doctora Eva, muy buenos días, bienvenida. Hola Javier, buenos días. Hola doctor Padilla, muchas gracias por estar con nosotros en el programa y buenos días a nuestro auditorio. Doctor, en relación con lo que le preguntaba ahorita el doctor Ávila, una de las preguntas frecuentes del auditorio es precisamente ¿para qué sirve la próstata? Porque mucha gente dice, bueno, ¿para qué nos sirve además de que nos da problemas, no?
Claro, siempre les comento a los pacientes lo siguiente. Ubicándonos en la situación de la próstata, tiene que ver con una cuestión arquitectónica, por decirlo de alguna manera. Sostiene el conducto que se encarga de sacar la orina. La vejiga es un órgano hueco, es un globo muscular que al comprimir, pues si ese conducto no tuviera un sostén, se movería para todos lados. Entonces la próstata le da ese sostén. Segundo, en algún momento da algunas sustancias que pueden participar en el movimiento de los espermatozoides. Esto antes de los 40 años. Después de los 40 años, siempre le digo a los pacientes, nada más nos da lata. ¿Por qué? Porque empieza a crecer. Y al momento de que empieza a crecer, empieza a cerrar este conducto y provoca que tengamos dificultades para orinar. Muchas gracias. Muy bien, doctor. Hablamos ya del factor herencia. ¿Qué otros factores influyen para que la próstata vaya creciendo, doctor? Claro, factores dietéticos son muy importantes. Sobre todo una dieta con alto contenido graso estimula a que este órgano pueda crecer, sobre todo por la relación de la testosterona y la próstata, que es clave para esta situación. Pues bueno, si tenemos un alto contenido de grasas, un bajo contenido de antioxidantes en la dieta, va haciendo que este órgano crezca de manera desmesurada. Una de las teorías más aceptadas es que pues, las células, a diferencia de otras, pierden la capacidad de morir. Y al contrario de que no tienen una falla en la muerte, hay mucho nacimiento o crecimiento de las células provocando que se vayan aglomerando. Y de esta manera, al aglomerarse, crece este órgano. Es decir, en un sentido estricto, con esta teoría estaríamos hablando que hay una inhibición del proceso de apoptosis o de muerte celular. Es correcto. Muy bien. Eva. Doctor, ¿cuáles serían, ya nos está diciendo ahorita que el problema es que crece la próstata e impide, el vaciamiento, pero ¿cuáles serían los principales síntomas que puede tener un paciente que tiene crecimiento prostático? Claro, todos los pacientes nos podemos dar cuenta que a partir de los 40 años existen cambios. ¿Y en qué se van a existir esos cambios? El chorro de la orina es básico a evaluar. El chorro de la orina pues empieza a ser en ocasiones más delgado, sobre todo empieza a perder fuerza. El paciente se da cuenta que si antes podía estar a una distancia del WC, podía llegar el chorro sin ningún problema. Y empieza a perder fuerza, por lo tanto se empieza a acercar más a la taza del baño para evitar mojar fuera de la taza. El paciente empieza a experimentar en algún momento necesidad de pujar, hacer fuerza para que salga la orina, algo que antes no sucedía, nada más había que llegar al baño y vaciar. En este caso, el paciente empieza a experimentar esto. Empieza a notar que el chorro quizá es intermitente, empieza a salir a pausas y sobre todo un dato importante es que al terminar de orinar puede tener la sensación de no haber acabado. Empezar a notar que cada vez hay más gotas al final de la micción, que por más que se espera un poquito más de tiempo en el baño, pues empieza a ver que sigue goteando y en ocasiones, y también muy característico, el paciente empieza a orinar en la noche. Antes podía dormir toda la noche y empieza a aparecer la necesidad de levantarse una, dos o hasta las veces que sean necesarias para que pueda sentirse que vació bien su vejiga. Doctor, dentro de estos factores y esta sintomatología que ha mencionado que llega a presentarse, ¿qué papel desempeña, por ejemplo, en este grupo de pacientes el consumo de alcohol? Es decir, ¿se incrementan los síntomas? ¿Qué pasa? Entendemos que es recomendable siempre la mesura, pero directamente en relación a la próstata, ¿qué nos puede comentar? Claro, es muy característico en los pacientes, sobre todo que ya tienen una enfermedad en la cual es manifiesta y sobre todo tiene un crecimiento importante, que el alcohol detona a veces hasta la obstrucción urinaria completa. Viene derivado sobre todo de que el alcohol es un deshidratante celular. El alcohol se encarga de tener esta deshidratación y sobre todo en relación a la célula muscular prostática, la tensa. Hace que si de por sí el paciente tenía síntomas o en algunas ocasiones ya está manifiesto el cambio en el chorro de la orina, pues puede tensar completamente y que no puede orinar adecuadamente. El paciente siempre que consume bebidas alcohólicas la pasa mal. No es raro para nosotros los urólogos que después de una fiesta, 15 de septiembre, 24 de diciembre, hay muchas llamadas porque el paciente se obstruye completamente. No puede orinar. Exactamente. Entonces sí tiene una relación directa el consumo de alcohol con la patología, en este caso de la próstata. Muchas gracias, doctor. Doctora Eva,
Doctor, sabemos que uno de los problemas, por ejemplo, es el que se paren frecuentemente a orinar en la noche, la necturia que llamamos. Sí. ¿Hasta dónde es normal que un hombre se levante a orinar en las noches y cuándo se considera ya patológico y por qué es tanto en la noche? Claro. La principal manera de que nosotros podemos notarlo va en relación a los hábitos en cuanto al vaciamiento vesical del paciente. Si el paciente tiene una vejiga en la cual desde toda la vida tiene una historia de que tiene nicturia en varias ocasiones, bueno, es algo que ya no tiene que ver con la patología prostática. Normalmente el paciente que tiene este tipo de alteraciones relacionadas con la próstata inicia después de los 40, 50 años, en donde ya la próstata juega un papel muy importante. Esta situación viene derivada de la incapacidad de vaciamiento de la vejiga. Como no es adecuada, empezamos a dejar un residuo mayor a lo habitual, ya que todos lo tenemos, pero no debe de ser mayor al 10% de la capacidad total de la vejiga, pues en ese momento el paciente, al no tener una eficacia en el vaciamiento, empieza a necesitar levantarse más veces. Aunado a la baja de temperatura que estimula en la noche a la vejiga, pues eso hace que el paciente se empiece a levantar. Normalmente yo lo definiría como aquel paciente que después de los 40 empieza a levantarse, y no considerando que sea una o dos o tres, sino realmente que pudiera, cuando está relacionada con la próstata, a empezar ya después de la edad donde inicia el crecimiento. Muchas gracias, doctor. Muy bien, doctor. Nos habló ya de los síntomas que son el pivote para poder establecer el diagnóstico. ¿Qué estudios complementarios, tanto de laboratorio o de imagen, de rayos X, son los que considera más importantes para poder llegar a establecer este diagnóstico? Claro, la manera más normal y la mejor para poder evaluar a un paciente con estas características y aún sin ellas es que a partir de los 40 años todos tenemos que acudir al urólogo para realizar dos pruebas específicas. Una, que es el antígeno prostático, que es la prueba en sangre que nos sirve para poder evaluar cómo se encuentra y sobre todo el riesgo de cáncer de próstata, además del tacto rectal. El tacto rectal es indispensable para esta situación, y que sabemos que a veces es lo que detiene al hombre para ir al urólogo, pero que debemos de entender que son básicas y necesarias. Cuando el paciente acude por primera ocasión a una cita, se hacen estos estudios, y dependiendo de los síntomas relacionados con esto, podemos agregar un estudio para valorar el vaciamiento de la vejiga, que sería el ultrasonido. El ultrasonido nos permite saber qué porcentaje de orina residual se queda, que nos ayudará para valorar el tratamiento. En el caso del tamaño prostático por ultrasonido, a veces tiende a variar, sobre todo porque la ventana vesical que utilizamos para revisar la próstata engrandece, es como si fuera una lupa, pero nos va a permitir hacer un buen diagnóstico del tamaño, el hecho de que hagamos un tacto rectal para poder definirlo. De ahí, del ultrasonido, existen otros métodos diagnósticos en los cuales podemos agregar para saber qué alteraciones en cuanto al vaciamiento existen por parte de la vejiga. Muchas gracias, doctor. Eva. Sí, agradezco a nuestro auditorio, se comuniquen con nosotros. El señor Ortiz nos hace una pregunta, doctor, y nos pregunta, bueno, son dos realmente, pero la primera es si el tener relaciones sexuales afecta el problema prostático o acelera el problema prostático cuando éste comienza. No, de hecho, parte de la salud prostática, parte de la salud de este órgano, se basa en el hecho de tener un buen vaciamiento de las vesículas seminales. El vaciamiento adecuado de las vesículas seminales de manera frecuente puede ayudar también a evitar problemas prostáticos. Al contrario, se ha visto en algunos estudios que aquellos hombres que no tienen este vaciamiento pues tienden a presentar mayor cantidad de problemas. Entonces, no hay una relación, al contrario, hay mejora en este tipo de problemas al tener una vida sexual adecuada. Eso es, muchas gracias. De nada. Bien, ¿puede haber alguna prevención farmacológico-medicamentosa para la hipertrofia? Sobre todo al momento de que se presente. Si a todos es un problema que nos va a pasar a todos, pero aquí dependemos mucho de los síntomas. Hay algunos tratamientos que pueden prevenir,
pero que depende mucho el paciente, depende mucho su crecimiento y sus alteraciones si lo requiere. Hay personas que tienen un crecimiento que nunca les da síntomas, entonces no hay necesidad de dar medicamento, pero si empezamos a ver que hay manifestaciones clínicas y dependiendo del tamaño, retención urinaria, pues bueno, ya habrá medicamentos que pueden ser desde fitoterapia, medicamentos más especializados, o en algunas ocasiones, cuando esto ya es avanzado y cumple criterios específicos, hasta situaciones quirúrgicas. Muy bien, doctor, muchas gracias. De nada. Eva. Doctor, precisamente en relación a lo que comentaba ahorita, la gente muchas veces nos pregunta por qué hay gente que tiene la próstata crecida y no tiene síntomas y gente que sí tiene síntomas. Y sobre todo gente que tiene próstata muy grande y parece que no tiene ningún síntoma. ¿Nos puede explicar un poquito más sobre por qué no tienen síntomas? Claro. La próstata se divide anatómicamente en 5 zonas, dentro de las cuales puede cualquiera de ellas tener crecimiento. Sobre todo hay algunas más relacionadas a los síntomas de vaciamiento, que son la zona central y la zona transicional, en donde si el crecimiento es manifiesto, puede cerrar más fácilmente el conducto uretral. Si el crecimiento es global más hacia las zonas externas, el paciente, me ha tocado ver próstatas excesivamente grandes y el paciente está como si nada. Realmente no hay ningún cambio en su hábito miccional, pero sí tiene que ver con la zona principalmente crecida de estas 5 zonas que tiene la próstata. Muy bien. Doctor, una pregunta. Hace un momento hablaba sobre la evaluación clínica que implica el tacto rectal y complementarlo con el antígeno prostático. ¿El antígeno prostático sustituye al tacto rectal? No. De hecho, esa es una situación bastante frecuente que vemos con los pacientes, en donde dicen, yo nada más me hago mi antígeno prostático y no me hago más. Hasta que vea que está mal, es cuando voy a ir. O si me siento mal, voy a ir. No, el antígeno prostático como medida de detección tanto de crecimiento prostático, en todo caso, tanto de una patología maligna de cáncer de próstata, tiene muy baja posibilidad de detección. Entre el tacto rectal y el antígeno prostático nos dan un porcentaje de detección hasta del 97%. Hay, por ejemplo, sobre todo, no hablando de patología benigna, pero hay cánceres de la próstata que no elevan el antígeno prostático. Es por eso tan importante llevar las 2 revisiones para poder tener un diagnóstico adecuado. El cáncer de próstata, metiéndonos en otro tema, pero es la segunda causa de muerte por cáncer en México y en el mundo. Entonces es una patología bastante frecuente y que la mayor parte de las veces no da síntomas. Sí, sobre todo considerando que en la zona periférica es donde la mayor parte se inicia. Es correcto. Y no genera obstrucción, ¿verdad? Exactamente. Muy bien, muchas gracias, doctor. Eva. Doctor, justamente en relación con lo que acaba de comentar, ¿la hipertrofia prostática forzosamente va a degenerar en un cáncer? No, son patologías separadas que muchas veces el paciente puede tener una zona de cáncer sin tener un crecimiento global de la próstata, e igualmente de la misma manera puede tener una hiperplasia prostática benigna y nunca tener un problema de cáncer. Son patologías completamente diferentes. Pueden coexistir, pero no va a llevar una a la otra. Ahora, la otra pregunta, ¿qué relación hay entre las infecciones urinarias y el crecimiento prostático? Que las infecciones favorezcan el crecimiento prostático o al revés, que el crecimiento prostático favorezca las infecciones. Van de la mano. De hecho, sobre todo, hay una patología que puede desarrollarse y que puede ayudar para el crecimiento de la próstata que se llama prostatitis. La prostatitis es una enfermedad de tipo inflamatorio infeccioso que requiere un agente causal que viene y que puede pasar a través de la orina y quedarse directamente sobre la próstata, generando una inflamación. Las prostatitis repetidas son causales de que esta próstata vaya o acelere su crecimiento. En el caso que me comentaba anteriormente, pues bueno, también las prostatitis pueden llegar a provocar, o ese crecimiento prostático puede provocar una infección urinaria. ¿Por qué? Porque al momento de que cierra el conducto de salida, deja mayor cantidad de orina de rezago y eso ayudaría para que esa orina, que de por sí es desecho, permanezca más tiempo dentro de su cuerpo y que haga que se presenten mayormente este tipo de infecciones. Entonces sí, puede ser cualquiera de las 2 opciones.
Muy bien. Doctor, hablamos ya acerca del diagnóstico. ¿Qué opciones tendríamos para tratar a un paciente con crecimiento prostático benigno? Claro, las opciones de tratamiento varían dependiendo de síntomas, alteraciones de los exámenes que se le pueden hacer al paciente, pero puede ser desde simplemente la vigilancia, cambios a nivel de la dieta, y en ocasiones cuando el paciente empieza a experimentar esto, podemos empezar con medicamentos como la fitoterapia a través de utilización de plantas, raíces y demás que podemos encontrar como para tratar un crecimiento prostático con síntomas leves. Cuando el paciente empieza a experimentar mayor cantidad de síntomas, se utiliza terapia dirigida, en la cual tenemos la opción de manejar tanto disminuir la tensión de la célula muscular prostática para abrir más el conducto de salida, o en todo caso medicamentos dirigidos para evitar la replicación celular, hacer que la célula disminuya de tamaño y disminuir el tamaño prostático globalmente. Posteriormente a eso, si no responde ante esto, el paciente podrá ser candidato a hacer una cirugía en la cual, dependiendo la técnica utilizada, puede reducir el tamaño prostático o en todo caso retirar casi la totalidad de la próstata de manera endoscópica, pero va relacionado más a cada paciente. Muy bien, doctor, muchas gracias. Eva. Doctor, una pregunta frecuente del auditorio también es ¿por qué después de que ha habido una cirugía puede volver a crecer la próstata? Esto depende mucho de la técnica utilizada. Sobre todo con las técnicas anteriores sabíamos que por cuestiones técnicas, por cuestiones de medicamentos y además de sustancias utilizadas durante la cirugía, no podíamos hacer una cirugía muy larga. Teníamos tiempos específicos para evitar algunas complicaciones. Esto hacía que quedara mayor cantidad de tejido prostático residual. Actualmente existen cada vez mejores técnicas en las cuales podemos dejar solamente la cápsula prostática, muy poco tejido, y eso ayudará para que el paciente pueda tener o evitar una cirugía posteriormente. Oíamos muy frecuentemente anteriormente en donde se operaban de la próstata y a los 10 años ya requerían otra cirugía más o menos. Entonces cada vez hay la posibilidad de con técnicas mejores reducir mayormente el tamaño prostático y que de esta manera el paciente deje de preocuparse más adelante. Doctor, ¿cuándo en un momento dado es conveniente retirar completamente la próstata? Y por último, porque ya estamos también sobre el tiempo, las complicaciones que podemos tener en cirugía prostática, sobre todo lo que sería la incontinencia urinaria. Claro. En el caso de las indicaciones para retirar completamente la próstata, pues actualmente con la técnica de uso de láser, casi la totalidad de la próstata se retira y va en relación a cada paciente. En el caso de otro tipo de patologías en donde se habla de cáncer, pues ahí sí se tiene que hacer una cirugía radical, pero en cirugías de tipo benigno realmente es más relacionado con el tipo de técnica utilizada. Ahí es donde vamos a definir qué es lo que requeriría el paciente. Y en el caso de la incontinencia. En el caso de la incontinencia depende mucho de la patología previa presentada por el paciente, si hay alguna enfermedad que esté provocando esto, o también tiene que ver con la técnica quirúrgica. Cuando nosotros utilicemos una adecuada técnica quirúrgica, respetemos márgenes y sobre todo estructuras anatómicas, existe posibilidad, pero es muy baja para desarrollar este tipo de situación. Muy bien, doctor Padilla, pues estamos llegando a término de esta entrevista. Agradecemos profundamente que haya compartido con nosotros sus conocimientos en esta área y pues agradecemos mucho también a Eva su participación con nosotros, doctora. Eva. Muchas gracias, doctor Padilla. La verdad es que se quedaron muchas preguntas todavía en el tintero. Esperemos que próximamente podamos contar con su presencia otra vez en el programa. Cuando gusten, muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos mucho y nos vemos en una próxima emisión del programa Soluciones Medicina. Gracias. Nos vemos dentro de 8 días. Bye. Gracias, buen día. Solución es Medicina, un programa para dar a conocer lo que a usted le interesa en temas de salud, con la conducción del doctor Javier Ávila y la doctora Eva Perusquía.